¿Saben qué es lo increíble de la estadística? Que es como querer saber a qué sabe toda una olla de sopa probando una sola cucharada. Parece magia, ¿no? Pues justo de eso se trata. Nos ayuda a entender mundos gigantescos a partir de pedacitos muy pequeños. Hoy vamos a desmenuzar exactamente cómo funciona esto, desde cómo elegimos esa cucharada hasta por qué a veces nos puede salir un poquito más salada. Y bueno, esto nos lleva a la pregunta del millón, la que se hacen empresas, políticos, científicos, todo el mundo. ¿Cómo es posible saber lo que piensan miles o hasta millones de personas si solo hablas con, no sé, unas cientas? No, no es magia, es ciencia. Y la herramienta detrás de todo esto se llama muestreo. Para empezar a resolver este misterio, lo primero es entender la diferencia entre dos grupos: el grupote completo que nos interesa y el grupito que de verdad podemos estudiar. Primero, hablemos de la población. Ojo, este es el universo completo. Si, por ejemplo, quisiéramos saber qué opinan los estudiantes universitarios de México, la población son todos, cada uno de ellos. Ahora, imagínense el trabajo, el dineral y el tiempo que tomaría hablar con cada uno. Sencillamente no se puede. Es ahí donde necesitamos un plan B. Y aquí entra nuestra salvación, la muestra. La muestra es ese pedacito, esa rebanada del pastel que sí podemos manejar. Es un subconjunto de esa población enorme. Y lo más importante es que, si la elegimos bien, esa pequeña parte nos va a contar la historia casi completa del todo. A ver, esta tabla lo resume perfecto. Del lado izquierdo, la población, que la representamos con una N mayúscula. Es el todo. Si lográramos medirla por completo, obtendríamos un parámetro, que es el dato real, la verdad absoluta. Del lado derecho, la muestra, con N minúscula, es solo una parte. Lo que medimos ahí es un estadístico, o sea, nuestra mejor aproximación a esa verdad. En resumen, usamos lo que es práctico de medir para poder entender lo que es casi imposible. Ok, pero si estamos usando una aproximación en lugar de la verdad absoluta, es lógico que va a haber una pequeña diferencia, ¿no? Y aquí es donde entra un concepto clave: el error. Pero ojo, no piensen en el error como una equivocación o que alguien hizo mal su trabajo, para nada. A esto se le llama error muestral. Y es súper importante entender que no es un error humano, es simplemente la diferencia que existe por naturaleza entre la muestra y la población total. Piénsenlo así. Es la diferencia entre ver la foto de una fiesta y haber estado en la fiesta. La foto te da una muy buena idea, pero nunca va a capturar absolutamente todo lo que pasó. Esa diferencia es el error muestral. Para que quede súper claro, vean este ejemplo. Imaginen que nuestra población es diminuta, solo los números 2, 4 y 6. El promedio real de esta población, o sea, el parámetro mu, es 4. Ahora, si tomamos muestras de solo dos números, vean lo que pasa. Con la muestra 2, 4, el promedio es 3. El error es de -1. Pero si nos toca la muestra 2, 6, el promedio es 4. Ahí el error es 0. Cada muestra nos da un resultado un poquito diferente. Esa variación es exactamente el error muestral en acción. Bueno, si ya aceptamos que el error siempre va a existir, entonces, ¿cómo podemos fiarnos de nuestros resultados? Pues aquí es donde la estadística se pone buena, porque nos da herramientas para medir y hasta controlar esa incertidumbre. Entra en escena el nivel de confianza y un personaje muy famoso, el valor Z. El nivel de confianza es básicamente qué tan seguros queremos estar de nuestros resultados. Por ejemplo, un nivel de confianza del 95%, que es súper común, significa que si hiciéramos nuestro estudio 100 veces, en 95 de esas veces, el rango de resultados que obtuvimos sí contendría el valor verdadero de la población. Es como decir qué tan buena es nuestra red para pescar el dato real. Muy bien, pero ¿cómo pasamos de un deseo, como quiero un 95% de confianza, a un número que podamos usar en una fórmula? La respuesta es el valor Z. Imaginen que todos los posibles resultados de nuestras muestras se acomodan formando una campana, la famosa distribución normal. El valor Z es el que nos dice cuántos pasos nos tenemos que alejar del centro de esa campana para encerrar el 95% de los resultados. Es, por así decirlo, el traductor entre la probabilidad que queremos y los números que necesitamos. Y esta tabla es básicamente nuestro acordeón. La relación es directa. Fíjense, si queremos más confianza, por ejemplo, pasar del 90% al 99%, el valor Z aumenta. Esto tiene lógica. Para estar más seguros, necesitamos ampliar nuestro rango, abarcar más posibilidades. Y estos valores ya están calculados, son universales. Y de todos estos, hay un número que es la estrella de rock de la estadística, 1.96. Este es el valor Z para un nivel de confianza del 95%. Y lo van a ver por todos lados en investigación. ¿Por qué es tan popular?
porque nos da un balance perfecto, un nivel de seguridad muy alto, pero sin exigirnos una muestra tan gigantesca que sea imposible de conseguir. ¡Perfecto! Ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Población, muestra, error y confianza. Ahora sí, es momento de ver cómo se unen en la fórmula mágica que nos dice, al fin, a cuánta gente necesitamos encuestar. Aquí la tienen. Sé que a primera vista puede asustar un poco, con tantos cuadrados y letras, pero créanme, es más amigable de lo que parece. Esta es la fórmula que usamos cuando no conocemos el tamaño de nuestra población o cuando es gigantísima. Vamos a desarmarla. N minúscula es nuestra meta, el tamaño de la muestra. Z ya la conocemos, es el número de nuestra confianza. E es el margen de error que toleramos, por ejemplo, un 3% que escribiríamos como 0.03. Y finalmente, P y Q son la probabilidad de que algo pase contra la probabilidad de que no pase. Representan la variabilidad de las respuestas. Pero a ver, ¿qué pasa si no tenemos ni la más remota idea de qué esperar? ¿Qué valor le ponemos a P? Aquí viene un truco de oro. Usamos 0.5. ¿Por qué? Porque poner P y Q en 0.5 maximiza el resultado de la fórmula. Es decir, nos va a pedir el tamaño de muestra más grande posible. Es ponernos en el peor de los casos, para estar súper seguros de que nuestra muestra será lo suficientemente robusta, pase lo que pase. Bueno, ya basta de teoría. Vamos a mancharnos las manos y a usar todo esto en un caso de la vida real, para calcular una muestra, paso por pasito. El escenario es este. Tenemos un universo que sí conocemos, es finito. Son 700 estudiantes de sociología. El reto es claro. ¿A cuántos de ellos les tenemos que preguntar para que nuestra investigación sea válida? Nuestro plan de ataque es muy sencillo. Primero, decidimos qué tan seguros queremos estar y cuánto error permitimos. Segundo, como no sabemos nada, establecemos P y Q en el caso más seguro. Y tercero, súper importante, como sí conocemos el total de la población, vamos a usar una fórmula un poquito ajustada, especial para poblaciones finitas. Esto hará nuestro cálculo más preciso. Aquí están todos nuestros ingredientes listos. Nuestra población, N mayúscula, es 700. Queremos una confianza bastante alta, del 97%, que corresponde a un valor Z de 2.17. Estamos dispuestos a aceptar un margen de error del 3%, o sea, 0.03. Y como no tenemos datos previos, nos vamos a la segura con P y Q en 0.5. Y ahora sí, metemos todos estos datos en la licuadora de la fórmula para poblaciones finitas. Y ¡listo! El resultado es 456. ¿Qué significa esto? Que para tener un 97% de confianza en que nuestros resultados están a no más de un 3% de la realidad, de esos 700 estudiantes, necesitamos encuestar a 456. Y con esto cerramos. La próxima vez que se topen con una encuesta en las noticias, en un artículo o donde sea, pregúntense no solo por el resultado, sino por esos numeritos que a veces vienen en letra chiquita, el margen de error y el nivel de confianza. Se darán cuenta de que ese pequeño dato lo cambia absolutamente todo. Para quienes quieran profundizar en el tema, toda la información que revisamos hoy fue construida a partir de las fuentes que ahora ven en pantalla. Muchísimas gracias por su atención.